Muy buenas noches tengan todos y ustedes. Este aporte intelectual es el resultado colectivo del grupo de trabajo sobre ciudadanía, organizaciones populares y representación política de CLACSO, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. La obra ha sido publicada por el Centro de Estudios Superiores Universitarios de la Universidad Mayor de San Simón y de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional. Ambos centros miembros de CLACSO que coordinan tareas de formación e investigación en temas referidos a democracia, proceso político y también gestión pública. Es un placer saludar y dar la bienvenida a nuestros invitados en Testera, al doctor Fernando Mayorga, director del Centro de Estudios Superiores Universitarios, también al director general ejecutivo de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, la EGPP, Iván Iporre Salguero. Un saludo y agradecimiento también a Alicia Licidini, doctora en Ciencia Política de la Universidad de la República de Uruguay. Bienvenida. Saludamos también a aquellas personas que están siguiendo esta transmisión en vivo mediante las redes sociales institucionales, y nuevamente un saludo y agradecimiento a todas y todos ustedes. Vamos a dar inicio a este importante evento académico con las palabras de circunstancia del director de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, Iván Iporre Salguero. Bien, un saludo a todas las personas presentes, autoridades, investigadores, académicos, estudiantes. Saludo especial al doctor Fernando Mayorga, director del CESU, a la doctora Alicia Licidini, que va a comentar en torno al libro que hoy presentamos. Rápidamente comentarles la escuela y de cómo estamos reunidos hoy acá. Hace 15 años, en un mes como hoy, julio, el 15 de julio, se crea la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, dependiente del Ministerio de Educación, con la tarea fundamental de formar, acompañar el proceso de lo que ha sido la construcción del Estado plurinacional, desde la formación y la reflexión en cuanto a lo que es la gestión pública. Coincide el 2009 en lo que es la aprobación de la Constitución Política del Estado y la demanda de reestructurar, reorganizar el Estado. Y es en este trabajo que la escuela inicia sus labores fundamentalmente acompañando la reflexión, es decir, atendimos la demanda de las diferentes autoridades en ese tiempo para reflexionar la construcción del Estado, el diseño de la nueva normativa, la reorganización y la creación de nuevas instituciones, pero no solamente en lo que es el ámbito de la administración pública, sino también con el movimiento social organizado, de modo que esta reflexión pueda ayudarnos en ese diálogo entre lo que es la gestión del Estado, los gobiernos y la sociedad en su conjunto. La escuela tiene dos unidades, una que es la unidad de formación al servicio público, ya ahora bastante amplia, y una otra que es la unidad de investigación y desarrollo. Esta unidad fundamentalmente destinada a investigar las necesidades, a agencia, pero también qué es lo que viene, las transformaciones del Estado, hacer reflexiones en cuanto a la creación de los nuevos Estados. Vivimos en ese tiempo de las constituciones, las aprobaciones de la discusión de los movimientos sociales en lo que es esa acción colectiva en todo lo que fue la creación incluso del UNASUR. Y es en esta unidad justamente que para esta reflexión de la evolución del Estado, sus transformaciones, la evolución y las transformaciones de la sociedad civil, y en medio de estas, el diseño y la gestión de la política pública,
Establecemos acuerdos y convenios con universidades, entidades académicas, y justamente el CESU es una con la cual hemos empezado esta reflexión desde los primeros años de la Escuela de Gestión Pública. Para nosotros ha sido fundamental esta relación, ya que nos ha exigido en su trabajo justamente la cualidad académica, nos ha acompañado en esa construcción de lo académico dentro de la escuela, por esta exigencia que tiene el CESU en cuanto al abordaje de la reflexión, el análisis y la elaboración de propuestas. Alrededor del 2019, la escuela es aceptada por Claxo como centro miembro pleno, y recién el 2021, después del golpe, logramos rearticular esta relación con Claxo y empezamos en otros niveles a trabajar, y sobre todo la escuela empezó a mirar a los grupos de trabajo de Claxo. Grupos de trabajo que reúne intelectuales, académicos, investigadores, y que tienen años de reflexión, como es el caso del grupo de trabajo que produce este documento, y que la escuela lo que hace es, en esta oportunidad, acompañar la publicación, hacerla física y poderlos entregar a ustedes. Ahora que es tan importante la reflexión en torno a la democracia, en torno a la participación de la sociedad, a las transformaciones que estamos viviendo, creo que será un documento que nos va a servir para esta reflexión. También en los grupos de trabajo lo que hacemos es tomar contacto con ellos, traer la temática y convertirlas en un formato académico de diplomado. Entonces, esta relación con Claxo lo que nos permite es compartir esas reflexiones profundas de muchos años con gente e intelectuales que han dedicado la vida entera a hacer este análisis y esta producción para el desarrollo de nuestras sociedades y nuestras instituciones. Por ello es que agradecemos profundamente la posibilidad y la iniciativa que nos presentamos con Fernando, y hoy se hace posible este momento, que además promete para seguir avanzando y traer más reflexiones, más elementos, más discusión en cuanto a lo que es nuestra realidad, mirando desde Bolivia y analizando la región. En ese sentido, agradecer al CESU, agradecer a nuestra comentarista que va a acompañarnos y a todos ustedes por su presencia. Gracias. Muchas gracias, director. Bueno, de inmediato vamos a escuchar la intervención sobre el proceso de compilación y la coordinación con los miembros del Grupo de Trabajo, Ciudadanía, Organizaciones Populares y Representación Política, a cargo del doctor Fernando Mayorga, director del CESU y compilador del libro Los diversos rostros de la democracia en América Latina. Adelante, doctor, por favor. Bienvenidos, bienvenidas al CESU. Es un gusto estar aquí con Iván Ipoze, director de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional. Entre el CESU y la Escuela de Gestión Pública se ha procedido a la publicación de este libro en versión impresa, y es un gusto especial contar con la presencia en esta mesa de la doctora Alicia Licidini, que está de visita en el CESU, es docente de un par de módulos de un curso sobre herramientas para análisis político. Hemos empezado a integrarnos a una asociación de universidades, el Grupo Montevideo, donde participa San Simón,
de otras universidades del país y con centros de educación superior de Argentina, Chile, Brasil, Paraguay y Uruguay. Espero que este sea el inicio de una larga acción con colegas de esos países que van a fortalecer nuestras ofertas académicas, pero además se enmarca en esta línea que ha definido el último Congreso Institucional, que ha aprobado el nuevo Estatuto Orgánico de San Simón y que pone en el centro de su política la internacionalización ligada a la formación articulada a la investigación. Y eso implica impulsar programas de doctorado en los cuales ahora el CESU está involucrado de manera ya plena. Dicho esto, en el marco de esa vinculación internacional, el CESU es parte del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, mejor conocido como CLACSO, que es una red, la red más importante que hay en América Latina en torno a las ciencias sociales. Integra más de 200 centros e institutos universitarios. Y tiene convocatorias para tesistas, para estudiantes, hay oferta de especialidades, de diplomados y grupos de trabajo que se articulan a partir de temas específicos, congregan investigadores de varios países y lo que hacen es sentarse a discutir y producir. Los resultados son libros. Yo tuve la suerte de ser invitado al grupo de trabajo, organización, ciudadanía, organizaciones populares y representación, que fue creado por Isidoro Cheresky de la Universidad de Buenos Aires. Y él estuvo durante 8 años coordinando el grupo de trabajo y luego yo me hice cargo por 12 años. Es decir, es un grupo de trabajo que estuvo vigente un poco más de 20 años. El 2002 y terminó el 2022 en los hechos, cuando asistimos con Iván a la 9ª Conferencia Latinoamericana de Ciencias Sociales organizada por CLACSO en la Ciudad de México. Ahí reunimos del grupo de trabajo y presentamos ponencias que luego fueron ampliadas con trabajos de otros estudiantes. Les va a hablar Alicia del contenido del libro. Yo quiero destacar que está aquí con nosotros Yuri Torres, que ha sido miembro del grupo de trabajo en su última etapa y a él le corresponde la autoría de un ensayo sobre el caso boliviano. En el lapso de esos años, el grupo de trabajo ha producido 4 libros, este es el 5º, 3 fueron compilados por Isidoro Cheresky, les voy a nombrar los títulos, pero fueron 4 libros, 3 Isidoro Cheresky, para que tengan una idea de a dónde iban las preocupaciones del grupo, o en qué se traducían las reflexiones y los debates que se hacía en distintas capitales del continente. Han estado en Bolivia un par de veces, los miembros del grupo, y siempre han sido muy desafiantes y muy propositivas, ¿no?, las conclusiones. Tenemos Ciudadanía y Legitimidad Democrática en América Latina del 2011, y Democracia en América Latina del 2012, estos, insisto, coordinados por Isidoro Cheresky, Elecciones y Legitimidad Democrática en América Latina de 2016, que estuvo bajo mi coordinación, y de manera conjunta con Gerardo Caetano, colega uruguayo, patriota de Alicia, y compilamos el libro titulado Giros Políticos y Desafíos Democráticos en América Latina. En ese periodo, y ahora este libro, Los diversos rostros de la democracia en América Latina, que tenía ya nuevos miembros en su última etapa, entre los, insisto, nuestro amigo Yuri Torres.
¿Qué me interesa destacar? Pues este grupo, insisto, el 2013 se disolvió, el 2023, perdón, desarrolla su tarea intelectual en ese lapso de este siglo, caracterizado por profundas transformaciones en Argentina. Empezaron con un giro a la izquierda, precisamente a principios del siglo XXI. En el 2015 tuvieron esta primera elección, ¿no?, con la victoria de Mauricio Macri en Argentina. Y, por lo tanto, un intenso debate sobre varios temas, ¿no? Y que tenían como eje central un debate muy intenso sobre el sentido, el carácter de la democracia. Todos hablamos de democracia, todos invocamos la democracia, todos anhelamos, defendemos la democracia, pero detrás de esa palabra hay hay más de 117, ¿no?, según un colega que ha hecho este cuento, de los adjetivos que acompañan el término democracia y de definiciones de democracia. Por lo tanto, tiene un carácter polisémico. Y la política, en gran medida, se desarrolla, el proceso político se desarrolla, juicio, como una disputa por el o los sentidos de la democracia. Y eso aparece a veces en términos culturales, en términos económicos, en términos nacionales, se traduce en consignas muy claras: libertad versus igualdad. Ese fue uno de los temas de lo que sucedió en Bolivia entre el 20, el 19 y el 20. Hoy día hay un debate en Argentina, es a partir de esta contraposición nítida entre la libertad versus la igualdad explícitamente negada como un valor democrático en términos de justicia. El presidente argentino dice justicia social, no. Libertad individual. Justicia social implica Estado. Estado implica corrupción. Y aquí es una visión ultraliberal. Cada lo individual es la libertad y tenemos como contrapartida, como contracara, como respuesta a eso, en el otro extremo del continente, la abuleante victoria de Morena en México, que implica la continuidad a través de una presidenta del régimen usado por Andrés Manuel López Obrador, como AMLO, que pone a la justicia social en el centro de su proyecto, de los programas, de las políticas, y obtiene 30% de votos. Ahí está claramente, ahí están los diversos rostros de la democracia. Y en el país estamos ya en ese debate, y el 2025 está asignado por ese. Puede expresarse esta disputa discursiva, insisto, económicamente es, en términos generales, Estado versus mercado. En términos políticos, siempre es democracia, autoritarismo. Hoy día está muy fuerte en términos, le llaman batalla cultural, ¿no? En los hechos es un clásico debate planteado por Antonio Gramsci, un marxista italiano que es siglo, textos muy importantes para que desde el marxismo reflexionar en torno al importante cultural, y eso implicó que él hable de hegemonía, ¿no? Ya no tanto de captura del poder, de uso instrumental del Estado, sino de generación de consenso en la sociedad civil y por lo tanto de desarrollo de capacidad hegemónica. Y eso implicaba articular las demandas
establecer las concepciones, interpretación de la historia, un programa, principio programático, era la base de un proyecto, ¿no?, de fundación estatal. Y eso es, ¿no? Hoy día, ¿cómo se expresa eso? Pues parece como una crítica al progresismo, a la izquierda en general, pero a partir de un discurso ultraconservador, antiderechos, que niega todos los avances, que no había democratización y precisamente ampliación de derechos. Lo que parecía que se había convertido en sentido común. Igualdad entre hombres y mujeres, reconocimiento de las minorías o mayorías indígenas en Bolivia, Estado nacional, respondía a eso, ¿no?, como parte ya de una comunidad política, en condiciones de igualdad, de equidad y todas esas palabras que implican, ¿no?, pensar la democracia en esta su faceta de igualdad. Eso día está motivo de un profundo a través de las instituciones eclesiales, medios de comunicación hegemónicos, es lo que impera en las redes, y como nunca hay una internacional de ultraderecha que se reúne cada tiempo determinado. La última vez fue la reunión en Brasil y Bolsonaro, porque han desplazado lo que hace 30 años era una suerte de hábito, de práctica de las fuerzas de izquierda progresistas, ¿no?, y de centro izquierda. No eran solo el Foro de San Pablo, en el caso de Puebla, en América Latina, eran ¿cómo se llamaban los encuentros mundiales? ¿Recuerdas? Los encuentros, el movimiento antiglobalización o alterglobalización, las cumbres sociales, Foro Social Mundial. Yo tuve la suerte y el gusto de estar en un foro en Nairobi, en Kenia. Ahí les cuento algo que me queda entre nosotros. Fue esa una iniciativa, una idea planteada por un alemán nacionalizado boliviano, que llegó judío alemán nacionalizado boliviano, llegó a Santa Cruz, hizo inversiones en la industria maderera, tuvo una fortuna, pequeña fortuna, era de izquierda, le gustaba el Le Monde Diplomatique, nació la versión en español del Le Monde, que después era parte del diario Le Monde, se salió como elemento, financió la edición en español, y cuando iba a morirse dejó un testamento, donación de $1 millón para que siga funcionando. Cuando su padre llegaron el director de Le Monde, Ignacio Ramonet, vino con Tobin, un economista que planteó esto de la tasa Tobin, que es un impuesto a las grandes fortunas para resolver el hambre del mundo, ¿no? Y antes eso era el ámbito del debate global, pero dando la globalización era económica. Y hoy día es cambiado tanto ¿no? Han cambiado tanto las condiciones de posición discursiva en la política, que hoy día es la ultraderecha la que actúa en esa lógica. Pero entonces estamos en un momento de mucha incertidumbre, al mismo tiempo muchos desafíos. ¿Desafíos de qué carácter? De carácter intelectual. Estamos obligados a la posición intelectual, a la renovación metodológica, a escaparnos de estas. Ahí sí, las redes son redes que nos atrapan, ¿no?, y nos refuerzan en nuestros prejuicios, en nuestras creencias. Nos sentimos
que se llama Seducidos por lo efímero e instantáneo, la imagen, ¿no? Del libro hemos pasado a, ahora ya ni siquiera del libro al Facebook, al Twitter y ahora es al TikTok, ¿no? Entonces ahí esos son elementos muy fuertes que tienen influencia precisamente en la producción discursiva, en la producción intelectual y por lo tanto en las condiciones del debate público. A esto quiere aportar este libro y no es fácil, ¿no? El trabajo, el debate colectivo. El grupo ha trabajado en torno a 3 temas: representación política. Nos dividíamos, éramos 20, había colegas, había algunos, o sea, muy talentosos, profesores de nosotros, en Flaxo, por ejemplo. Ambos hemos estudiado en Flaxo, sede México. Manuel Antonio Garretón de Chile, Isabel Cheresky de Argentina, Hugo Quiroga Zeta de Argentina. El último fue muy cercano de Guillermo O'Donnell, un gran politólogo. Margarita López Maya de Venezuela. Carlos de la Torre de Ecuador. Alberto Olvera de México. Silvia Gómez Tagle del Colegio de México, lamentablemente falleció ella hace un par de años. Claudio Tiño de Brasil y así otros colegas. En el transcurso del tiempo que estábamos en el grupo, llegó un momento en que tuvimos fuertes desavenencias, puntos de vista enfrentados, debates muy intensos en torno, por ejemplo, al caso venezolano. O, para decirlo en términos más académicos e intelectuales, en torno al populismo, que es una palabra que siempre ha sido alguien diría, un obstáculo epistemológico, y yo siempre he dicho es un prejuicio. Yo casi nunca he utilizado ese término, a no ser que sea como neopopulismo, para hablar de Palenque y Max Fernández. Pero a partir de un debate sobre el caso boliviano, pero sobre todo venezolano, acabamos disueltos como grupo en los hechos, divididos. O sea, siempre hablando de la polarización, ¿no? Las sociedades. Pues se puede decir que inclusive llegó a ese nivel núcleo intelectual que se supone puede ser impermeable a eso, pero no. Entonces, varios salieron del grupo, algunos quedamos en el grupo, pero eso también es la riqueza, que la riqueza de estas redes que impulsa Claxo. Y es algo que hay que poner de mucho relieve. Estoy dando ejemplo de una experiencia en la que he participado, la que he coordinado de 20 años. Y gracias a Claxo es posible que haya grupos que puedan representar durante 2 décadas. Y así hay múltiples grupos de trabajo en Claxo. Y hay una producción intelectual muy fértil. Todos estos títulos que les he mencionado los pueden bajar en PDF de la página de Claxo. Basta que pongan Cheresky o Mayorga y van a aparecer ahí. Y aparte van a encontrar cantidad de publicaciones. Por ejemplo, la antología personal de Fernando Calderón, el gran sociólogo boliviano, gran amigo del CESU, está ahí en Claxo en su obra. Y este libro entonces tiene esta importancia para el CESU, para la Escuela de Gestión Pública. Hemos tardado en hacer la presentación de la versión impresa porque en un par de oportunidades había una posibilidad, un compromiso de que visiten la secretaria general de Claxo, Karina, y el director de investigación, nuestro amigo Pablo Romaro. Iván hizo las gestiones porque Iván es el representante de los centros bolivianos afiliados en Claxo. En Claxo él es
esa vía es parte del directorio, pero por diversas circunstancias se han postergado estas visitas y pues hemos optado de hacer la presentación y es un pues, gusto especial tener una audiencia, ¿no?, estar con la atención de ustedes y estoy seguro que cuando caminen y transiten por las páginas del libro encontrarán muy buenos casos nacionales que son analizados, pero de eso ya le corresponde hablar a la Galicia. Bueno, buenas noches. La verdad que es una tarea muy difícil, pero bueno, intentaré por lo menos decir algo. Agradezco mucho esta oportunidad que me da Fernando. La verdad que efectivamente el libro es un gran libro que presenta casos puntuales, varios casos nacionales y además tiene un artículo de Fernando justamente donde trata de tomar algunas de las claves fundamentales yo diría, bueno, como dice él, voy a decir cuál es el título, Lo viejo y lo nuevo del progresismo, representación política, modalidades organizativas y estrategias discursivas. Que, bueno, ya diría algo más sobre este capítulo, pero obviamente desde ya lo recomiendo. Nos ayuda mucho a ordenar qué es lo que está pasando en América Latina y en algunos países en particular. Pero antes que nada quería comenzar comentando qué pasa en América Latina, muy a grandes rasgos, ¿no? Pero básicamente para llamar la atención de algunos problemas que creo que enfrenta América Latina. Por un lado, como mencionan muchos de los índices, o no sé, el Latinobarómetro, la POP, demás, estamos observando un descenso de apoyo a la democracia. Y esto es realmente preocupante. La ciudadanía, los ciudadanos, las ciudadanas apoyan menos a la democracia, ¿no?, como régimen de gobierno. Y este apoyo es aún menor en los sectores más jóvenes, en los menos educados y en las personas con menos recursos. Y esto me parece que es un llamado de atención muy importante. No es casual que esos sectores sean también las bases de estos nuevos líderes políticos, por llamarlos de alguna manera, estos líderes como Bolsonaro, como Milei, como Bukele, y tantos otros que han aparecido o están apareciendo en América Latina. O sea, hay una base ahí importante de jóvenes, más varones que mujeres. Acá hay una diferencia importante con la cuestión de género, que obviamente se junta con muchas de las cosas que estaba diciendo Fernando, ¿no?, con este apoyo a una regresión en términos de derechos de las mujeres, de las minorías, también diría yo de todo lo que tiene que ver con las poblaciones más vulnerables, ¿no? Las personas en situación de encierro, las personas en situación de calle, etcétera, son todas personas vulnerables a estos discursos, y no solo discursos, ¿no?, a estas políticas de estos grupos de derecha o de ultraderecha, ¿no? Entonces me parece que esto es un elemento importante. También hay un descenso, y esto nos tiene que preocupar sobremanera, hay un descenso que ya era bajo en América Latina, ya venía bajo, pero sigue bajando, y acá hay una responsabilidad importante de las élites políticas, por supuesto. Decía un descenso en la confianza interpersonal y en la confianza, obviamente, en las instituciones. La confianza en las instituciones, bueno, más o menos entendemos por dónde viene, pero la confianza interpersonal es muy relevante. ¿Por qué? Porque si no hay confianza interpersonal, no hay acción colectiva. La acción colectiva es fundamental y lo sabemos, en un país como Bolivia, que se caracteriza por la acción colectiva, por suerte, es un elemento central. Sin acción colectiva no hay sindicatos, no hay organizaciones indígenas, no hay movilizaciones, no hay organizaciones feministas, no hay organizaciones que defiendan derechos, ¿no? Es un elemento fundamental y, por supuesto, aumenta el individualismo. Quería justamente mencionarlo con un dato que acaba de salir del PNUD, a ver si lo logro, sí,
que dice que esto acaba de salir. 7 de cada 10 personas, o sea, el 68%, afirma que tiene poca influencia en las decisiones de su gobierno. Es decir, efectivamente cree que puede hacer poco, tanto en términos individuales como en términos colectivos, ¿no? Cree poco en la acción colectiva. Esto es como una muy breve introducción, y a esto le podemos, por supuesto, sumar lo que tiene con otro elemento que de alguna manera mencionó Fernando, que tiene que ver con el aumento de las desigualdades, que es una cuestión que también atraviesa el libro, porque el libro también se posiciona mucho en la preocupación de los efectos de la pandemia. Como todas y todos sabemos, la pandemia nos afectó muy especialmente en toda América Latina y aumentó las desigualdades, aumentó la pobreza, etcétera, ¿no? Por supuesto, ahí los estados también actuaron de forma diferencial y ahí la cuestión ideológica también fue central. Pero bueno, yendo concretamente a los capítulos del libro, que como decía, abarcan diversos casos, me gustaría empezar por, no con el orden que tiene el libro, sino el orden como, yo qué sé, yo diría como de mis preocupaciones, o por decirlo de alguna manera. Y el capítulo que se refiere a Bolsonaro es dramático, ¿no? Porque claro, es dramático lo que pasó con Bolsonaro, ¿no? Tanto su llegada al gobierno, y esto creo que es importante porque tenemos que leerlo como, bueno, esto no debería volver a suceder, ¿no? Digo, me refiero a un Bolsonaro, que no haya Bolsonaros en la vida política, porque efectivamente ahí podemos ver concretamente qué pasa cuando accede uno de estos personajes, que el autor, lo quiero mencionar, Claudio González Couto, en lugar de hablar de un outsider, porque efectivamente no es un outsider, Bolsonaro ya tenía una larga trayectoria política, lo denomina como un marginal. Me pareció muy acertada su descripción, la descripción que hace de Bolsonaro, y sobre todo de la destrucción que ocasionó Bolsonaro en Brasil. No solo, por supuesto, con el aumento de la pobreza, sino que es obvio, son datos, sino el deterioro en el régimen democrático. Y también el deterioro en la convivencia, ¿no? Y en esta cuestión que hablaba Fernando sobre el aumento de la polarización, un aumento que lleva a la imposibilidad del diálogo, ¿no? O sea, la imposibilidad de la conversación, de la imposibilidad del respeto mutuo, ¿no? Y esto quedó instalado, ¿no? Bolsonaro son de esos, bueno, personajes que a una por lo menos le da vergüenza escuchar, ¿no? Bueno, y este capítulo la verdad que me pareció estupendo, desarrolla muy bien lo que significó Bolsonaro para Brasil, y que además sigue como un peligro latente porque, bueno, obviamente sigue teniendo un apoyo ciudadano, ¿no? No el apoyo ciudadano, porque efectivamente las elecciones las ganó Lula, pero sigue manteniendo cierto apoyo ciudadano. Con lo cual es un llamado de atención de por qué sigue teniendo este apoyo dentro, sobre todo, como decía, de varones jóvenes con cierto perfil, poco educados, etcétera, ¿no? Quería seguir con el. Bueno, esto nos lleva inmediatamente al caso argentino, ¿no? ¿Por qué? Bueno, por lo que mencionó también Fernando, que tiene que ver con el ascenso de Milei, ¿no? Que es un poco como una figura cercana en algún sentido a Bolsonaro. Ya vimos hace poco que le otorgaron una medalla que no vamos a mencionar con qué rasgos, porque realmente son poco alentadores. Pero bueno, ¿qué cosas en común tienen estos dos personajes? En el caso de Milei sí, estamos hablando de un outsider, pero tienen unas cuestiones en común que me parece importante resaltar, porque esto también está a lo largo de los trabajos, pero muy especialmente en estos dos, en el de Martín Plot y en el de Claudio González. Claudio González, perdón. Couto, sí. Decía, ¿qué elementos? Y son elementos que los vemos muy cotidianamente, ¿no? Digo, como discursivamente. Uno es la antipolítica, ¿no? La antipolítica, además, muchas veces asociada con la anticorrupción. Y es interesante porque si algo ha mostrado Bolsonaro es que es un corrupto, ¿no? Y cada vez salen más a luz la cantidad de hechos de corrupción. Y Milei está demostrando que por ahora no hechos abiertos de corrupción, aunque algunos sí, pero sí, por ejemplo, el ingreso de familiares a los empleos públicos, ¿no? Y que ha aumentado ya la cantidad de empleados públicos.
al mismo tiempo que echó a cientos, ¿no? A miles, pero va haciendo ingresar otros, ¿no? O sea, con lo cual ese doble discurso de muchos sectores de la derecha. Pero decía, esta antipolítica que está asociada a un antiestado, que lo que hace es destruir instituciones, porque va a la destrucción, tal como lo mencionan en Brasil. Lo que vemos en Argentina es una destrucción constante, ¿no? Es decir, la desaparición de ministerios, la desaparición de programas sociales, y junto con ello, este discurso que mencionaba Fernando, esta idea de la batalla cultural, pero además con saña, ¿no? No me sale ahora la palabra que hablamos siempre, la crueldad, gracias. Con una crueldad que yo personalmente nunca había visto. Nunca había visto. Seguramente, si vamos para atrás, existen antecedentes, pero en mi vida nunca había visto ese nivel de crueldad, porque incluso en los gobiernos militares no tenían ese discurso, digamos, eran crueles, pero no iba acompañado con un discurso de crueldad. Acá sí, el discurso es cruel, ¿no? Se despide gente y eso en las redes es con algo para alegrarse. Bueno, hemos echado a, no sé, 1000 ñoquis, que por supuesto además no son ñoquis, eran personas que tenían empleo, bla, 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 tenían funciones, etcétera, ¿no? Pero bueno, esa es y lo otro que el riesgo, y esto tiene que ver con la democracia, y con los sentidos de la democracia que hablaba Fernando, es que estos líderes están en el borde de lo antidemocrático cuando no son directamente antidemocráticos. O sea, no creen en la democracia. Llegan por la vía democrática, en principio no tienen necesidad de dar un golpe de Estado, pero están en los límites, juegan con los límites. Bueno, ya vimos lo que hizo Bolsonaro cuando perdió las elecciones. Están jugando con el límite de cerrar el Congreso, de intervenir en algunas... Están jugando siempre con ese límite. ¿Hasta dónde voy? ¿No? Con lo cual no sabemos hasta dónde van a llegar, ¿no? Ya vimos, insisto, Bolsonaro, lo que pasó con Trump también cuando perdió las elecciones. Por lo tanto, me parece que ahí hay como unas señales de alerta muy importantes. Voy a dejar el caso de Bolivia para el final, porque me parece más interesante. Insisto también en que, como dice Fernando, en los dos casos, la polarización, conjuntamente con la denostación, con la humillación al otro, es promovida desde las élites políticas y de los medios y redes afines, ¿no? Muchas veces pagos, trolls, demás, pero efectivamente tienen sus seguidores que promueven esta polarización política, ¿no? Y medios de comunicación para eso, ¿no? Pero me parece esto como, estos dos países como bueno, en el caso de Brasil, ahora con un gobierno totalmente distinto, pero que todavía sigue corriendo el riesgo de una regresión por esta presencia de Bolsonaro que esperemos, bueno, queda fuera de la política, ¿no? Pero bueno, Argentina está en el medio de la tormenta. Quería seguir por otros dos casos que son Chile y Uruguay. ¿Qué tienen en común Chile y Uruguay? Chile y Uruguay, para los índices de la democracia, que personalmente siempre tiendo a criticar, están siempre arriba. Chile, Costa Rica y Uruguay. Bueno, acá no, en este libro no está el caso de Costa Rica, pero también sería un caso interesante, porque ya vimos que Costa Rica, también muy democrática, acaba de tener, bueno, ya hace unos años, tiene un presidente, digo, más bien de derecha, ultraderecha, que tampoco tiene un respeto muy férreo a la democracia. Pero yendo a los casos de Chile y Uruguay, ¿qué pasó en Chile? Como todos saben, hubo un estallido social que demostró las demandas insatisfechas de la ciudadanía y sobre todo la enorme, gigantesca distancia que tienen la ciudadanía respecto a los partidos políticos. Enorme distancia que no se achicó con la llegada de Boric, aunque efectivamente es un presidente que fue apoyado por los movimientos sociales, pero sin embargo, por ejemplo, a pesar de eso y de una convención constituyente casi que parecía como ejemplar, ¿no? O sea, paritaria, con inclusión indígena, con un montón de cosas, con un enorme debate, que finalmente no fue apoyada. Y eso, esa propuesta constitucional rechazada fue tomada por la derecha, como bien menciona Manuel Antonio Garretón, perdón, no mencioné el autor,
el autor analiza todo el proceso chileno, bueno, para decir de alguna manera que sigue Chile en el mismo, por supuesto no sin cambios, pero digo, sigue en el mismo lugar en el sentido de que esas demandas siguen estando presentes. La demanda por educación, la demanda por salud, la demanda por seguridad social, la demanda por menor desigualdad, porque en el fondo todos estos indicadores dan cuenta de una sociedad muy desigual. Una sociedad donde ha logrado, por supuesto, reducir la pobreza y la extrema pobreza, pero no ha logrado reducir la desigualdad en los términos que corresponde a un país que efectivamente le va bien económicamente, ¿no? Entonces hay una percepción muy clara de injusticia. Bueno, ¿por qué a mí no me llega los beneficios de un capitalismo que le va bien, digamos, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera ahí nos remite a uno de los aspectos que después también trabaja Fernando Mayorga en el capítulo final, que tiene que ver con la representación. Es decir, cuando los ciudadanos no se sienten representados con esta distancia con los partidos políticos y con la política, bueno, no es raro que surjan estos liderazgos por fuera de la política o que se posicionan por fuera de la política, ¿no? Estos personajes que son como casi que podríamos decir anormales, como bien de alguna manera lo llama Claudio González Couto. Digo, anormales como Bolsonaro, Milei, etcétera, ¿no? Y bueno, acá me parece que es interesante esto, ¿no? Mirar cómo un país que ha sido el modelo de América Latina, el país institucional, el país más estable, el país que todos queríamos ser, no solo estalló, y con los efectos que tuvo eso además en términos de violación de los derechos humanos, sino de la construcción de una convención constituyente ejemplar y una constitución interesante, pero que no pudo ser aprobada. Y luego una constitución que se fue al otro extremo, digamos, una constitución más bien minimalista que tampoco convenció, ¿no? O sea que entonces ahora, bueno, siguen con la constitución dictatorial, ¿no? Que es de los únicos países que mantiene la constitución de Pinochet, y bueno, todavía están en ese proceso, en la búsqueda de una constitución que los represente. Entonces me parece como, bueno, un punto interesante. Gerardo Caetano y Ernesto Nieto tratan el tema de Uruguay. Uruguay en general, bueno, es como el caso aburrido, digamos, de América Latina. Además de que es un país un poquito aburrido, reconozcámoslo, acá como uruguayo lo puedo decir. ¿Cómo? Y ayer perdió contra Colombia, así que estamos en el horno, y encima fue un escándalo después, todo mal. Pero en el caso de Uruguay, más allá de su maravilloso dato de que los partidos políticos funcionan y que hay un sistema de partidos, no es tan así, como bien muestra Gerardo y Ernesto. Lo que van mostrando es que no es tan hermoso esta cuestión de que la democracia uruguaya es perfecta, sino que también hay muchos sectores que se están alejando hace tiempo de los partidos políticos. Ya esa renovación automática de que los hijos de los frente amplistas, por ejemplo, ¿no? Que el sector de izquierda eran frente amplistas, eso se empieza a cortar, los jóvenes se empiezan a cuestionar, hay como una sensación también de, bueno, esto necesitamos algo más, ¿no? Por ahora no se vislumbra ningún líder, ni outsider, ni marginal, ni anormal que pueda surgir. En Uruguay la gente es bastante normalita, digamos, así como por un promedio, así, ¿no? No hay nadie que resalte mucho. No se deja, ¿no? Hay toda una teoría sobre que Uruguay es una sociedad amortiguadora, es decir, no deja que la gente sobresalga mucho. Entonces eso tiene un aspecto positivo, y es que no surgen tampoco estos, digamos, es difícil imaginarse un Milei en Uruguay. Pero también era difícil, estando en Argentina, que ganara un Milei, y sin embargo ganó un Milei. Por lo tanto, me parece interesante el texto de Gerardo y Ernesto, porque nos llama la atención sobre eso. Es decir, ojo, por ahora Uruguay va en la senda de un sistema de partidos estable, donde la gente va y vota. Sin embargo, en la última elección interna, que fue hace unos meses, fueron 33% de la población a votar en la elección interna de los partidos, lo cual es bajo para Uruguay. Para Uruguay es bajo. En términos comparados no es tan bajo, pero Uruguay, la gente nos gusta ir a votar. Vamos a votar por lo que sea, vamos a votar. Fue poca gente a votar, hay gente que dice que fue por el frío. Bueno,
No, siempre no buscamos un argumento. Pero es interesante esto, ¿no? O sea, la idea de que también los países que parecen así más estables están corriendo riesgos de esta ausencia de representación, de no sentirse representados. Y también el otro punto que me parece muy interesante, que también lo analiza muy bien Fernando, es el tema del vínculo entre movimientos sociales y partidos políticos. Y acá entra, para mí, un caso que, bueno, yo no lo puedo evitar, no es porque sea alcahueta, pero a mí el caso boliviano me apasiona. No es porque esté acá, sino porque realmente me apasiona. En realidad fue al revés. Quise venir acá porque me apasiona el caso. Y no es porque sé que en este momento enfrenta varios problemas, una cierta crisis económica, por decirlo así, y algunos problemas políticos bastante obvios. Sin embargo, bueno, el texto de Yuri Torres, que yo no lo ubico físicamente, que debe estar por ahí. Me parece súper interesante, hace un muy buen raconto y se posiciona, creo que en un momento clave, que es el golpe de Estado del 2019, ¿no? Y a mí me gustaría, porque él empieza hablando de los 40 años de estabilidad, ¿no? Y a mí me gustaría repetir algo que dije en la clase, y que en la última clase que di, que generó un poquito de polémica, pero bueno, que tiene que ver con que a mí me parece central insistir que a partir del 2005 Bolivia, recién en ese momento se puede hablar de una democracia en Bolivia. O sea, más allá de que antes hubiera estabilidad, yo creo que es recién ahí que podemos hablar de una democracia inclusiva, una democracia, ¿no? Esto pues hablabas de los diversos sentidos de la democracia. Bueno, yo creo que antes de eso difícilmente se pudiera hablar de democracia, en el sentido que yo le doy a la democracia, de estas múltiples formas de pensar la democracia. Si pensamos la democracia en un sentido más exigente, ¿esto quiere decir que a partir de ese momento la democracia funcionó perfectamente? No, lejos. Que la democracia tiene muchos problemas, que hay problemas con las divisiones de poderes, que efectivamente hay un exceso de presidencialismo, que personalmente no estoy de acuerdo con las reelecciones, etcétera, etcétera. Podemos hacer una lista gigante de defectos o problemas. Pero creo que a partir del 2005 empieza una nueva fase en Bolivia, única, en la historia boliviana, ¿no? Y yo diría que única incluso, si miramos comparativamente en América Latina. Porque Ecuador no logró ese tipo de inclusión, por supuesto tampoco Venezuela, hubo una especie de intento, pero realmente fracasó en ese intento, no solo por problemas propios, sino también por la oposición, que fue realmente un desastre, y por la intervención de Estados Unidos. Bolivia, quizás porque está más lejos de Estados Unidos, porque no tuvo esa oposición, por lo menos al principio estaba muy debilitada la oposición, logró algo que yo creo que es único en Bolivia, insisto, no perfecto, pero perfectible. Sin embargo, creo que enfrenta hoy por hoy una serie de desafíos que a mí me da la impresión, pero esto es una impresión desde afuera y por lo tanto totalmente puede ser disparatada, pero que creo que no hay como conciencia de lo que se puede perder en el caso boliviano, ¿no? Me refiero, capaz que no, que sea un reconsciente, pero acá hay, de atrevida me animo a decirlo, ¿no? Me refiero a que, por un lado, como bien menciona Fernando en el capítulo final, y también hay algo de eso en el artículo de Yuri, es que el vínculo que tienen los movimientos sociales con los partidos políticos es único. Y cuando dicen único, lo dicen creo yo, en el buen sentido, ¿no? Es decir, no son partidos políticos que cooptan, como en el caso de Venezuela, donde ahogan a los movimientos sociales, a las organizaciones sociales, no las dejan respirar, ni tampoco son, ni viceversa, ¿no? Es decir, no hay una relación de rehenes acá, ¿no? Nadie es rehén del otro, ¿no? Y esto supone además conflictos, ¿no? Es decir, en todo caso, el partido político es, como bien se menciona, el vehículo que permite que esas demandas de los movimientos sociales eventualmente, a veces sí, a veces no, se transformen en políticas, ¿no? Y esto es algo que yo, mencionaba en la clase ayer, a mí me parece como que un elemento central de una democracia, ¿no? Que las demandas sociales
se transforman en movimientos sociales, en acciones colectivas, luego, efectivamente, a través de los partidos políticos, lleguen a transformarse en políticas, ¿no? Por supuesto, eso nunca se da de manera elegante y perfecta, ¿no? Eso supone conflictos, peleas, protestas, movilizaciones, negociaciones, por supuesto. Y eso sucede, por ejemplo, en menor medida, pero también sucede en el caso uruguayo. Es decir, este vínculo, por ejemplo, en el caso uruguayo, entre el Frente Amplio y los movimientos sociales, es un vínculo tenso, ¿no? Nunca es un vínculo amoroso, sino que es tenso, o sea, hoy, ¿no? De negociación, de tensión, pero es un vínculo central a la construcción de la democracia, por lo menos en la democracia tal como yo la veo, y eso es discutible, pero es una... Bueno, y otro elemento que también mencionan los autores, y especialmente Fernando, tiene que ver con los liderazgos. Entonces acá también es un elemento que creo que en América Latina ha sido como difícil, ¿no? O sea, la dificultad que tenemos en América Latina de renovar los liderazgos, de que los liderazgos den paso a nuevos liderazgos. Entonces por ahí nos faltan a veces herramientas institucionales. En el caso de Uruguay, las elecciones internas nos han contribuido a esto de una forma muy, muy importante, tanto en la izquierda como en la derecha, en todos los partidos políticos, y han permitido de alguna manera, pero siempre con limitaciones, alguna renovación. Por supuesto, esa renovación ha estado limitada por género y yo diría por generación. O sea, en el caso uruguayo tenemos problemas para el ingreso de las mujeres a los lugares de máximo poder. Efectivamente, aún cuando tenemos muchas leyes y muchas normativas y bla, 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 una agenda de derechos importante, las mujeres siguen siendo relegadas del poder político. Y los jóvenes les cuesta mucho más llegar también a esos cargos, ¿no? O sea, pero que esos son como por supuesto debes de los sistemas políticos. Me imagino que también en el caso boliviano, donde sería bueno ver alguna mujer como presidenta o vicepresidenta. Bueno, dejo por acá y agradezco mucho la atención. Voy a aprovechar este acto para hacer un anuncio. Hace 2 semanas hemos iniciado aquí en el CESU un espacio de tertulia sobre política, que no tiene este formato de mesa redonda ni conversatorio, quiere ser más fluido, menos temático, dura solamente 1 hora y un poco más. Hemos hecho uno dedicado a la judicialización de la política y la politización de la justicia. El segundo ha sido, el título dirá todo, ni golpe de Estado, ni autogolpe, ni golpe fallido, sino todo lo contrario. Efectos efectos políticos del 26 de junio. Y la próxima semana, el día jueves, de 19:30 a 20:30, con Luciana Jauregui, que está aquí, vamos a tener una tertulia. Tiene el nombre de Ay Junte, una tertulia en torno, se va con el título de El MAS en su laberinto. Están invitados. Bien. Quisiera saludar a Franz Coronel, que es director ejecutivo del Convenio Andrés Bello, que nos acompaña esta noche. Es también un centro miembro pleno de Claxo. La intención justamente era observar la posibilidad de crear espacios como estos y replicar esta presentación en La Paz. Pero además, con lo que comenta ahora Fernando, empezar a hacer ese tipo de reuniones y análisis y poder tener no un lugar, no un espacio, sino empezar a generar estos espacios que hablábamos justamente con Guillermo, tan difíciles de construir para hacer la reflexión y el análisis. Entonces, agradecer profundamente a Alicia Dini por sus comentarios. Fernando, gracias por acogernos en eso.
Te vamos a invitar a hacer la presentación en La Paz, justamente en el convenio Andrés Bello. Agradecerles a todos por la presencia y crear y compartir con nosotros este espacio. Muchas gracias.